El refugio Villahidalgo, Zacatecas. Investigación. En esta investigación se hablará sobre la fundación del refugio Villahidalgo, Zacatecas y sus diversos lugares, dando a conocer la historia o los hechos más importantes que lo caracterizan, y se hablará un poco sobre cada una de ellas. Darlas a conocer, mencionando así a las personas que tuvieron algo que ver y sus historias de cómo se dieron los hechos y por qué se hicieron. Será una investigación enfocada más que nada en los comienzos de la comunidad y otros temas que se van dando con el paso del tiempo, o de cómo y qué hechos lo hicieron crecer. Para concretar esta en una forma bien formada, nos basaremos en la información obtenida gracias a algunos de los habitantes de este mismo pueblo. Dicha información será de utilidad para que las nuevas generaciones no olviden los orígenes del pueblo. Dicho esto, comenzamos con el video. En un comienzo hablaremos sobre la historia general del refugio Villahidalgo, y conforme vayamos avanzando, iremos hablando de cada una de sus partes por separado. La comunidad, el refugio Villahidalgo, Zacatecas, México. Desde su fundación fue nombrado Los Barriles. Su estancia con ese nombre duró alrededor de 200 años. En esos años se crearon estructuras como la fábrica mezcalera, que fue fundada en 1888. Hubo dueños anteriores, pero el más reciente fue Luis Dávila. La estructura era de las más grandes que había en la comunidad, así que necesitaba de muchos trabajadores, por lo cual llegaron personas de otras comunidades a la elaboración de mezcal. La fábrica dejó de funcionar en 1963 debido al fallecimiento de Luis Dávila, ya que sus hijos no quisieron continuar con la elaboración mezcalera. Otra de las estructuras creadas en el refugio fue la Casa Grande, así llamada por sus habitantes, que pertenecía al dueño que fundó la fábrica, y la iglesia, ya que en ese tiempo fue el hombre más adinerado. La Casa Grande cuenta con 24 cuartos, en su tiempo una gran cantidad de personas habitándola, pero con el paso del tiempo fue disminuyendo la cantidad de personas, y ahora en la actualidad solo se encuentra una mujer habitándola. La iglesia recibió una gran ayuda de Luis Dávila económicamente, ya que en ese tiempo construyó un templo grande que ha tenido una larga historia en los últimos años. Y a orilla de la comunidad fueron encontrados restos fósiles de un animal prehistórico llamado mamut. Fue descubierto por un señor llamado Enrique Huerta. Desarrollo de la investigación. El origen y fundación de la comunidad, el refugio Villahidalgo, Zacatecas, México. Hechos y acontecimientos que lo caracterizan. Toda ciudad o población tiene un origen, y la comunidad del refugio no es la excepción. El origen de la comunidad, el refugio, se remonta en la época colonial, que data alrededor de 1700, donde algunas personas de la comunidad mencionan que su primer nombre fue El Zameco. Pero también fue el primer indicio de la creación de la fábrica. No tenemos el dato exacto, pero podemos hacer una aproximación que fue a inicios del siglo XIX. Y posterior a esto, en el año de 1862, perteneció a Luis de la Rosa Berriozábal. Dicha fábrica se dedicaba a la curación de cueros, que eran llevados a otros lugares con el fin de fomentar el comercio. Así fue creada una hacienda para que sirviera de vivienda para todos los trabajadores y para que el dueño viniera a ver cómo funcionaba su fábrica. En los testimonios de las personas entrevistadas, se argumenta que se jugó un juego de suerte, apostando la fábrica en un volado, por lo que en una borrachera de amigos, Luis de la Rosa y Luis Dávila jugaron un volado de bienes, apostando la fábrica, y por cuestión de suerte, Luis Dávila la ganó. Se maneja que más o menos fue una fecha como por el año 1885. La fábrica, una vez que cambió de propietario, cambió a una distinta producción, ya que en lugar de curtir cueros, elaboraban mezcal. La elaboración se llevaba a cabo desde que traían las pecas de maguey de un cerro y después compraban las piñas. Llegando a la fábrica, las tiraban a un horno donde eran cocidas con leña, después cambiándolo por el vapor de las calderas. Después lo sacaban y las ponían en unas piedras
que aún se encuentran en el lugar. Las piedras eran de al menos de 2 metros. Se piensa que tal vez las piedras eran tiradas por asnos para moler las piñas. Sacando la miel en cajones para fermentarlo, le agregaban sal, amoníaco, como era llamado en ese momento. Teniendo una nueva fundación, en el año de 1888, la inauguración fue celebrada tirando el primer chorro de mezcal. La producción fue creciendo en una forma muy elevada al tener una fuerte producción, convirtiendo a la fábrica en una de las principales y mejores de la región, haciendo que las personas de distintas comunidades vinieran a trabajar a la fábrica mezcalera. Es por eso que desde ese entonces empezó a crecer la población de El Zameco. Según los registros y los testimonios, se dice que en el año de 1900 hubo una gran inundación en la región, en lo que antes se conocía como el poblado de El Zameco. A raíz de esa inundación, el dueño de la fábrica, que era el señor Luis de la Rosa, decide construir una colonia de 30 bóvedas, en la que conocemos como calle principal o calle Hidalgo. Esas bóvedas las construye principalmente para regalar a los damnificados de aquella inundación. En el año de 1900, de manera espontánea, el dueño de la fábrica, Luis de la Rosa, decide llamarlo el Refugio de los Trabajadores. Sin una fundación como tal, desde ese momento toda la gente empezó a nombrarlo como el Refugio de los Trabajadores. Después fueron minimizando para decir solamente el refugio. Después, entre el año de 1950 y 1960, se decide cambiarle el nombre del refugio para establecer un nuevo nombre oficial, como el de los barriles. Sin embargo, la gente de la comunidad no lo adoptó. Fue difícil adoptarlo, ya que se tenía una gran trayectoria con ese nombre del refugio. Ya era costumbre, entonces la gente decidió llamarlo el refugio y finalmente el gobierno municipal acepta nuevamente el refugio como nombre oficial. La iglesia recibió una gran ayuda por parte de Luis Dávila de manera económica, ya que en ese tiempo solo se contaba con un pequeño altar y que lo hizo con el fin de que los miembros de la comunidad tuvieran un templo más grande, y otros dicen que fue creada con el fin de tener a la Virgen del Refugio como máxima representación a la comunidad, y la construcción duró aproximadamente 15 años. Descripción de los lugares y hechos más importantes de El Refugio. La Casa Grande. La Casa Grande existe hace más de 200 años. Era de unos hacendados. El dueño se llamaba Luis Dávila. Tiene 24 cuartos. Vivían 17 familias, pero desde el año de 1985 se mudaron y solo quedaron 3 familias. Después del 2000, otras 2 familias abandonaron la casa y solo quedó una mujer y una joven que actualmente es la dueña de la casa. La iglesia. Hace aproximadamente 50 años, en la comunidad había un pequeño altar que veneraba a la Santa Cruz. Fue lo más parecido a un templo en esos tiempos, pero un tiempo después un hombre llamado Luis Dávila fue quien dio todos los recursos económicos para la construcción del templo que conocemos ahora, Santa Señora del Refugio, ya que Luis Dávila era la persona más adinerada de ese tiempo. Uno de los principales albañiles de la construcción fue don Juan Cisneros. Sin ellos la construcción no hubiera sido hecha. Hacienda mezcalera. La fábrica de mezcal de vinos inició en 1888. Hubo dueños anteriores, pero el más reciente fue Luis Dávila. Cuando comenzó su producción en 1888, la fábrica era muy grande y necesitaba de muchas personas. Por eso mismo vinieron a trabajar personas de comunidades vecinas, ya que en esos tiempos se le conocía como los barriles. La fábrica terminó su producción en 1963 debido al fallecimiento del dueño, y a que sus hijos no quisieron continuar con la producción de mezcal. Con el tiempo, la población fue tomando parte del terreno para hacer casas y habitar en él.
Descubrimiento de fósiles. Fósiles. Fueron encontrados por un trabajador que hacía adobes en un lugar de la laguna, la cual está situada en la orilla de la comunidad. El hombre llamado Enrique Huerta, apodado Queto, asegura estaba excavando tierra para poder continuar con su trabajo, pero al estar excavando encontró piezas raras que al analizar resultaron ser los restos de animales antiguos, mamuts. Costumbres y tradiciones de El Refugio. Fiestas populares. En la comunidad hay diferentes fiestas. La principal es la del 10 de mayo en honor a la Virgen del Refugio. La siguiente es la del 4 de junio en honor a nuestro Padre Jesús. Y por último la del 22 de noviembre en honor a la Virgen de Santa Cecilia, en las cuales hay bailes, danzas, peregrinaciones y misas. Danzas. Las manifestaciones artísticas es la danza, tiene un gran arraigo en el municipio. Se tiene registrado 15 grupos de danzas matachines que están repartidas en diferentes comunidades. Datos importantes del refugio. Localización y población del refugio Villa Hidalgo, Zacatecas. El refugio se localiza en el municipio de Villa Hidalgo del estado de Zacatecas, México. La localidad se encuentra a una mediana altura de 2.120 metros sobre el nivel del mar, a una longitud de menos 101.7 y a una latitud de 22.37. La población total del refugio es de alrededor de 1.600 personas, de las cuales un 60% son mujeres y un 40% son hombres, con un total de alrededor de 700 menores de edad y 900 adultos, de los cuales casi 200 tienen más de 60 años. Al igual que en el refugio, hay un total de 353 hogares. De estas 337 viviendas, 36 tienen piso de tierra y unos 19 consisten de una sola habitación. 304 de todas las viviendas tienen instalaciones sanitarias, 333 son conectadas al servicio público y 323 tienen acceso a luz eléctrica. La estructura económica permite a 13 viviendas tener una computadora, a 228 tener una lavadora y 319 tener una televisión. Datos tomados a inicios del 2020. Con esa última información damos por terminado el video. Gracias por ver.